Hola a todos mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga grandemente, que la paz de Dios, que su infinita gracia esté con cada uno de ustedes en sus vidas. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad, porque Dios nos concede en su infinito amor y misericordia un día más para adorarle, para glorificar su santo nombre, para compartir un día más de la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento la carta de Tito. Es una carta que va dirigida a Tito, uno de los siervos fieles del apóstol Pablo, al igual que Timoteo, que Tíquico, otros de sus siervos. Fue Tito también uno de esos siervos fieles del apóstol Pablo, siervos fieles en el ministerio para Dios, en quien podía el apóstol confiar. Es una carta que contiene 3 capítulos, escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Se dice que en esa perspectiva esta carta pudo estar entre primera y segunda de Timoteo. Es una carta que escribe también el apóstol Pablo estando ya en sus últimos días de vida, como lo menciona en la carta en la que leímos anteriormente también en 2 de Timoteo. Y es una carta con el objetivo de animar a Tito, al igual que como lo hizo con su siervo Timoteo, animarlo a seguir fiel en el ministerio. Se dice que en esa época las iglesias de Asia, donde se encontraba Timoteo, en la iglesia de Éfeso, surgían muchas falsas doctrinas, herejías, y debía Timoteo mantenerse fiel en el Señor, en el Evangelio. Y igualmente Tito se encuentra, según en esta época que leeremos en Tito, en el año 66 después de Cristo, se encuentra él en la iglesia de Creta, donde el apóstol Pablo lo había dejado con el objetivo de ministrar allí, de prestar ese buen servicio para Dios en la iglesia, fielmente en el Evangelio de Cristo. También surgían nuevas falsas doctrinas, muchos se habían apartado de Cristo. Así que Tito debía mantenerse fiel, y esa era la invitación, el ánimo que le daba el apóstol Pablo por medio de esta carta, para que Tito supiera liderar allí, llevar a cabo esta tarea en el ministerio. Esta carta empieza con un saludo más amplio que las otras cartas pastorales, donde el apóstol Pablo le indica las responsabilidades que tiene Tito allí en esta comunidad. Le da instrucciones generales recordando la obra salvadora de Dios por medio del Señor Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo. Y unas recomendaciones personales también por, por las características de esta carta, eh, como, como ya lo había dicho. eh, esta carta comienza con un saludo, una recomendación frente a los falsos maestros, deberes de los creyentes frente a también frente a los miembros de la comunidad, y habla acerca también de la responsabilidad de Tito frente a los falsos maestros. Y vamos entonces a estar leyendo, para la honra y gloria de Dios, esta carta, que es cortica, pero que nos deja también una gran enseñanza a nosotros, a todas las iglesias, las comunidades, a quienes sirven en el ministerio para Dios, para todos en general. Vamos a estar leyendo esta carta en la Biblia Reina Valera.
1960 y los invito para que me sigan también en la lectura. Salutación o saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejo en Creta para que corrigieses te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2. Enseñanza de la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda la autoridad, nadie te menosprecie. Capítulo número 3. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Instrucciones personales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Salutaciones y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, esta ha sido la lectura de estos 3 capítulos de Tito, esta carta del apóstol Pablo a su siervo. Bien, mis amados hermanos, vemos aquí a Tito, siervo del apóstol Pablo, encargado allí en Creta, y la carta dirigida hacia él del apóstol Pablo, donde le da ese ánimo, esas instrucciones, esos consejos para que Tito también sea un fiel en el ministerio, un siervo fiel en el ministerio para el Señor, que tenga en cuenta todos estos consejos y pueda tener el liderazgo que necesita toda la iglesia. Vemos que son consejos para todos, para tanto para los ancianos, para los jóvenes, para los siervos, para todos en general, para la iglesia, cómo debe ser la manera de vivir, esos deberes que tiene tanto en la iglesia como en la sociedad. Y, y le invita para que amonestarlos si es necesario, reprenderlos si no están actuando correctamente, y es lo que el deber, que ahorita la responsabilidad de Tito allí en la iglesia de Creta. Y bien, vemos que son consejos que también válidos en nuestra vida, de cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro servicio para Dios y con quienes nos rodean, que seamos luz, que podamos también compartir de la palabra de Dios, vivir sanamente, que hablen más nuestros hechos que nuestras propias palabras. Se trata de vivir la palabra, no solo oírla o simplemente decir, compartirla, sino también vivirla, ¿sí? Y esa es una de las enseñanzas que nos deja esta carta, de muchas más que podemos estudiar en esta hermosa carta. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a estar orando. Te damos gracias, Padre bendito Señor, gracias soberano, eterno Salvador, por tu bondad, porque eres un Dios bueno, grande en misericordia, Dios justo y santo. A ti, Señor, sea toda la honra, la gloria y la alabanza eternamente. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos ser edificados. Es tu palabra la que nos consuela, nos guía en toda buena obra, porque sin ti, Señor, nada somos. Sin tu palabra no podemos ser edificados, no podemos ser orientados sabiamente. Es tu palabra la que nos guía y nos ayuda en todo tiempo, la que nos da ese valor, esa
esas palabras sabias porque son tuyas, Señor, para nuestra vida. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas con nosotros, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestra sociedad. Señor, tú nos enseñas que debemos también sujetarnos a los gobernantes y oramos a ti por cada uno de ellos, por quienes nos gobiernan, Padre Santo, que tú sigas dándoles la sabiduría, el temor tuyo, Señor, para llevar a cabo una buena tarea. Señor, que esté ese temor tuyo en ellos. Sabemos que tú, Señor, eres quien los guía. Sabemos que contigo, Señor, todo es más fácil, más llevadero. Que si no se hace tu voluntad, estamos fuera de ese camino verdadero. Que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú conoces cada corazón y oramos por cada gobernante, por los líderes quienes tienen esa difícil tarea de tomar decisiones, Señor. Que seas tú ayudándoles, Padre Santo. Y que cada uno de nosotros, Señor, nos amemos más y más como tú nos has enseñado. Que sepamos también aconsejar y también recibir esas enseñanzas, Señor, esas correcciones en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que tu palabra es la que nos corrige, que nuestros hermanos y todos, Señor, con quienes nosotros convivimos en nuestras comunidades, son ayuda para nosotros. Si hay algún error, si hay alguna persona o hermano que no está viviendo una vida de acuerdo, que también sepamos darles ese consejo, que puedan llevar una vida de acuerdo a tu voluntad. Siempre con amor, reprendiendo, Señor, también si lo es necesario, porque tú nos has enseñado y tú, Señor, eres quien nos corrige. Señor Jesús, te pido, Padre Santo, que tú seas guiándonos sabiamente. Y Padre bendito, te pido, Señor, que nos ayudes a vivir tu palabra en nuestras vidas, fielmente a ti, que no seamos solo oidores, sino que llevemos a la práctica tu palabra. Gracias, Padre bendito. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta aquí y continuaremos en el próximo video con la carta a Filemón. Dios les bendiga.